Buenas tardes, el tema del día de hoy es membranas epirretinianas. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía y histología. Pues la interfaz vitreoretiniana, vamos a tener que las interfaces ecuatorial y posterior van a consistir en lo que es la corteza del vítreo posterior, la membrana limitante interna de la retina y la matriz extracelular. Vamos a tener que la corteza del vítreo posterior va a tener lo que es de 100 a 110 micras de grosor y va a consistir en fibrillas de colágeno densamente empaquetadas. Va a estar compuesta por hialocitos también, que son células mononucleares localizadas en la corteza del vítreo posterior, que están a 250 micras de la membrana limitante. Estas van a sintetizar y mantienen metabolismo de glicoproteínas y van a sintetizar lo que es el colágeno. La membrana limitante interna de la retina, esta va a consistir en colágeno tipo 4 y laminina. Se asocia a glicoproteínas que contribuyen a la adhesión vitreoretiniana y colágeno tipo 18, que une opticina. La matriz extracelular es el pegamento de matriz extracelular de fibronectina, laminina y otros componentes entre el vitrio y la retina, lo que hace que la adhesión sea facial en lugar de focal. Vamos a tener que esto va a tener variaciones topográficas, como ser la fuerza de adhesión vitro-retiniana, fondo periférico y base vítrea, interfase junto a vasos retinales mayores, la interfase vitreomacular y la interfase vitreopapilar. En cuanto a fisiología, pues en bioquímica es importante para mantener la transparencia para una máxima fototransmisión a la retina. Tiene un efecto antioxidante, más que todo para la presencia de ascorbato. Y cuando se realiza lo que es una vitrectomía, eso va a reducir el riesgo de neovasos en retina, pero aumenta el riesgo de neovasos en iris. Va a reducir lo que es el edema macular y va a estimular lo que es la formación de cataratas. Biofísica, pues durante los movimientos sacádicos oculares, la fuerza de rotación de la pared del ojo se transmite al cuerpo vítreo. La mayor tensión torsional sobre las inserciones del vítreo anterior y ecuatorial se va a ver cuando se realizan movimientos sacádicos laterales con el punto de máxima tensión situado en el cuadrante superior-temporal. En cuanto a su patología, ¿verdad? La patología en el cuerpo vítreo, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la degeneración vítrea relacionada con la edad. Aquí ocurre lo que es la licuefacción. Normalmente a los 40 años hay una disminución en el volumen del gel y un aumento del volumen líquido del vitrio, o sea, más que todo central. En el vitrio posterior se forman lo que son lagunas de ese líquido. A los 14 y 18 años el 20% del volumen es líquido y a los 80 y 90 años más de la mitad del volumen es líquido. Vamos a tener cuál es la patogénesis de la licuefacción vitrea. Pues aquí van a ocurrir cambios en colágeno o conformación de hialuronato, del ácido hialurónico. A ver, crosslinking, se va a producir lo que es una agregación de fibrillas sin ácidas y posteriormente se da lo que es la licuefacción. Cambios estructurales relacionados con la edad, pues vamos a tener lo que es el envejecimiento del cuerpo vítreo y el envejecimiento de la interfase vitreoretiniana. El rendimiento de vitrio posterior, pues va a iniciar en el polo posterior, más que todo en la región perifoveal. Cuando hay un desprendimiento de vitrio posterior inocuo, se produce una separación limpia entre la membrana limitante interna y la corteza del vitrio. Eso se va a producir en un 66% de las personas entre 60 a 86 años y un 53% después de los 50 años. Un DVP sintomático va a presentar flotadores en un 76% y desgarros retinianos en un 80 a un 15%. Tenemos desprendimiento de vitrio posterior anómalo, resulta de la licuefacción del gel sin debilitamiento de la interfase vitrio-retiniana, causando varias manifestaciones clínicas en donde el vitrio es más líquido y en donde la interfase está firmemente adherida. Tenemos los efectos vitrio de ese desprendimiento anómalo. Tenemos la vitriosquisis, que es una división de la corteza vítrea posterior con desplazamiento hacia adelante de la porción anterior de la corteza, dejando la capa posterior adherida a lo que es la retina. Efectos retinianos periféricos del DVPA. Tenemos desgarros retinianos. Otros pueden formar pliegues retinianos, retinosquisis por tracción, tracción de vasos de retina, que va a producir una degeneración quística y una evolución de los vasos. Efectos maculares, pues puede producir lo que es una tracción vitreomacular, degeneración del macular relacionada con la edad exudativa, edema macular quístico, quistes maculares y agujeros maculares. Tenemos cambios vitreoretinianos luego de la extracción de cristalino, pues tenemos cambios estructurales, se va a producir lo que es una opacificación
Va a haber hemorragia vítrea con licuefacción, incarceración vítrea con tracción vitreoretiniana. Bioquímicos, hay una reducción de la concentración de ácido hialurónico que va a resultar en menor viscosidad. Tenemos DBP luego de la extracción del cristalino, pues ocurre un 80%, 84% luego de una extracción intracapsular y 76% después de una extracción extracapsular. Inflamación, pues se pueden producir sinergias iridovítreas que se van a asociar a ciclitis leve, vitritis, febolitis retiniana y edema macular quístico. Efectos vitreoretinianos de trauma, pues aquí puede verse debido a un trauma cerrado, síndrome del bebé sacudido y un trauma perforante. Tenemos lo que es la proliferación de células preretinianas. Aquí vamos a tener la formación de dos tipos de membranas, que son las premaculares, que van a ocurrir en la ausencia de condiciones asociadas y son más frecuentes como resultado de vitreosquisis. El nivel de separación puede variar así como las consecuencias. Y las membranas retroretinianas, ¿verdad?, que ocurren después de un desprendimiento de retina, cuando el EPR crece en láminas sobre la superficie inferior de la retina. Y hablando de las membranas epiretinianas, pues una membrana epiretiniana es una membrana fibrocelular, avascular y transparente situada en la superficie interna de la retina, que se adhiere y cubre lo que es la membrana limitante interna de la retina. Aquí va a haber una proliferación glial, EPR o los hialocitos a la interfase vitreoretiniana, especialmente en el polo posterior que resulta en la formación de una membrana. Las membranas epiretinianas son relativamente comunes. En la autopsia se descubren en el 2% de las personas mayores de 50 años y en un 20% en mayores de 75 años. Bilateralidad ocurre aproximadamente un 10 a un 20% de los casos y la gravedad suele ser asimétrica. La esquisis del vítreo posterior puede dejar porciones variables del vítreo cortical posterior unidas a la mácula, lo que permite que las células gliales de la retina proliferen a lo largo de la superficie retiniana y los hialocitos proliferen en la parte posterior. Vamos a tener su clasificación, pues aquí vamos a observar lo que es una membrana epiretiniana estadio 1. ¿Qué vamos a tener acá? Pues aquí se observa lo que es una membrana epiretiniana pequeña, ¿verdad? Y delgada, con una presencia de depresión foveal. Aquí vamos a observar la depresión, ¿verdad? Estadio 2 va a estar asociada a lo que es una pérdida de la depresión foveal. Aquí se puede observar lo que es la membrana epiretiniana, ¿verdad?, que se va a mostrar como una línea hiperrefléctica, que esta va a estar ejerciendo tracción, lo que va a hacer que se pierda esta depresión. Una MER estadio 3 está asociada con bandas continuas de tejido ectópico cruzando a nivel foveal, que son estas, ¿verdad?, como se observa aquí en la imagen. Sin embargo, en lo que es el estadio 1, 2 y 3 todavía son distinguibles lo que son las capas de la retina. Estadio 4, pues aquí observamos una membrana epiretiniana gruesa, ¿verdad?, con bandas de tejido ectópico cruzando a nivel de la fovea, como se observa en la imagen, en las dos imágenes, ¿verdad? Y aquí vamos a tener una mayor dificultad para la definición de lo que son las capas de la retina. Signos y síntomas, pues la proliferación epiretiniana generalmente se localiza en la mácula central, superior, circundante o excéntrica a lo que es la fovea. Suele aparecer como un brillo suave o destellos en la superficie retiniana. Pueden volverse más extensos, aumentando la distorsión de la retina y engrosamiento que pueden provocar una disminución de la agudeza visual y una distorsión de la imagen. La contractura de esta MER produce distorsión y arrugamiento de la superficie interna de la retina, llamada como una membranopatía, maculopatía en celofán o una fibrosis macular preretiniana, perdón. También puede haber arrugas o estrías hasta formar lo que es un póker macular. El aumento de tracción puede causar desprendimiento macular, engrosamiento difuso y cambios quísticos. También, pues, si los pacientes son asintomáticos y tienen una buena agudeza visual, normalmente se van a observar, ¿verdad? Pero el monitoreo tiene que ser periódico. Si ya el paciente está afectado o tiene una agudeza visual reducida o hay presencia de metamorfopsias, pues se debe pensar en lo que es una vitrectomía acompañada de una membranectomía, ¿verdad?, que es de la membrana limitante interna. Gracias.